7 de la mañana con 33 minutos. Saludamos a la asambleísta de Creo, Belén Cordero. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. La Asamblea Nacional tiene ya en sus manos el tema de este juicio político al contralor Pablo Celi. Está en proceso. ¿Realmente era lo que se tenía que hacer frente a una situación tan complicada en la Contraloría? Efectivamente, nosotros heredamos de la asamblea anterior, del periodo anterior, dos juicios, del proceso contra el exministro de Minas, René Ortiz, y el proceso contra el excontralor Pablo Celi. En ese sentido, recibimos recién estos procesos hace 2 semanas, aunque nosotros nos posicionamos hace mes y medio. Revisamos el proceso y nos dimos cuenta que los plazos para el juicio del exministro René Ortiz habían vencido, habían precluido, plazos fatales, llamémoslos así, ¿no? El periodo de prueba para poder actuar una prueba de parte del interpelante y del interpelado. Además, las interpelantes del periodo anterior han perdido su calidad de asambleístas, con lo cual nosotros solicitamos al Pleno de la Asamblea Nacional que resuelva tal asunto, ¿no? ¿Hay alguna? En ese sentido recomendamos el archivo sin perjuicio de que se pueda volver a presentar un nuevo proceso. Ahora estamos tratando el juicio político al excontralor Pablo Celi. Él fue citado la semana pasada en la cárcel 4 de parte de nuestra secretaria de la comisión y están decurriendo ya el plazo que tienen tanto interpelante como interpelado de 15 días para presentar pruebas y evidencias dentro del proceso. Las comparecencias entonces para presentar pruebas de cargo y descargo empezó. Ya empezó, está decurriendo los plazos de los 15 días y luego de ello analizaremos todas las evidencias, todas las pruebas y emitiremos un informe para que sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Dentro de la Comisión de Fiscalización, y usted que es vicepresidenta, ¿qué cabe realmente? No quisiera que caiga en el tema de dar un criterio anticipado, pero se está pidiendo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una ley interpretativa para darle salida a esta cefalía que se encuentra la Contraloría. Sí, efectivamente, en este momento el Consejo de Participación Ciudadana no puede nombrar una nueva autoridad, así sea temporal. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el Consejo transitorio, el Consejo definitivo, perdón, no tiene las mismas atribuciones que el Consejo transitorio. Y en ese sentido, digamos, lo único que cabría para nombrar autoridades hasta que se pueda realizar el concurso es hacer una ley interpretativa de parte del Pleno de la Asamblea Nacional o mantenerse, digamos así, con el actual contralor subrogante en funciones hasta que se convoque al concurso, ¿no? Lo más viable sería la ley interpretativa, porque hay que buscar una salida lo más pronto posible. Efectivamente, porque no podemos seguir en acefalía. Entiendo yo que el nombramiento al actual contralor subrogante no es, digamos, lo más, no quiero decir legal porque no hemos analizado todavía ese tema, pero digamos que hay cuestionamientos en torno a ese sentido y creo que lo más necesario y lo más prudente en estos momentos es hacer una ley interpretativa y que el Consejo de Participación Ciudadana lleve un proceso nítido y transparente como lo ha llevado antes. En este sentido toma más o menos 6 meses, digamos que tendríamos un nuevo contralor en funciones en el mes de febrero o marzo del próximo año, ¿no? Lo que reflejaría que dentro de la Asamblea podría existir el consenso de los diferentes bloques legislativos para esta ley interpretativa asambleísta, ¿o no? Yo creo que sí, porque de hecho la votación la semana anterior en el Pleno para recomendar el archivo del proceso al juicio político al exministro Ortiz fue unánime, y en ese sentido fue unánime en torno a no a archivar como tal el proceso, sino a dar paso, a dar prioridad dentro de la pertinencia política que existe en este momento a tratar el juicio político al excontralor Celi. Yo creo que todas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea les interesa tener una nueva Contraloría trabajando, ¿no? ¿Cómo entender que se siga administrando por parte de Celi desde la cárcel la Contraloría? Entendiendo los procesos administrativos y el Estado de Derecho, lamentablemente él se encuentra en prisión, con prisión preventiva, digamos, del proceso penal camina por la vía que debe caminar de parte de Fiscalía, y el proceso administrativo político, llamémoslo así, acaba de empezar la semana pasada. Sin embargo, si es que no se le destituye, se le censura al Pleno, en el
Pleno de la Asamblea Nacional, al ser él un funcionario público, no puede él, terminar sus funciones, salvo que renuncie, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Lamentablemente, esos son los procesos administrativos y afortunadamente, lo digo así, ese es el Estado de Derecho, ¿no? Debemos esperar a que tanto la justicia como el control administrativo y político actúen. Digo yo, por ética y por el bien del país, debería renunciar para evitar tanto problema y andar buscando una ley interpretativa que le permita a la Asamblea o al país buscarle una salida a este tema, ¿no? Ese es el tema. Lamentablemente, la Constitución que votaron la mayoría de los ecuatorianos en el año 2008 establecía un quinto poder que nombraba a estas autoridades, y hoy no se puede hacer cosa distinta que hubiese ocurrido antes, cuando se nombraba una terna y la Asamblea Nacional decidía sobre la nueva autoridad. Esto es el precio de haber elegido una Constitución con los contenidos que se eligieron, y hoy estamos ahí en las consecuencias. Arrogación de funciones, ¿qué otra de las causales están dentro de este proceso de enjuiciamiento político contra Pablo Celi? Entiendo que abuso del cargo público también, en ese sentido, abuso de recursos públicos. Quien ha planteado este juicio es el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de la SUAY, y se están sumando otros asambleístas dentro de este proceso. Entiendo que también potencialmente lo firmará César Ron, Eitel Zambrano del BAN, y hay algunos que están dentro de esta fila para ser interpelantes dentro del proceso. Dentro de la Comisión de Fiscalización, ¿habrá 15 días entonces para esta serie de comparecencias o de presentación de pruebas y de cargo y descargo? Efectivamente, son 15 días plazo para presentar todas las pruebas. Las pruebas pueden presentarlas tanto el interpelante como el interpelado, y nosotros como comisión podemos pedirlas de oficio también. Serán pruebas físicas, pruebas de comparecencias, testimonios, etcétera. Nos reuniremos en la sesión de la comisión esta semana, probablemente el día miércoles, para revisar qué solicitudes tenemos, y vamos a ir trabajando sobre eso, qué solicitudes hemos recibido también, y para irlas sustanciando, y posterior a ello la elaboración del informe. ¿Ese informe va al Pleno para el segundo debate o qué? Ese informe es un informe donde recuenta todo el proceso, antecedentes de valoración de pruebas, etcétera, tal cual una sentencia de índole administrativa, una resolución de índole administrativa. Pero en este caso este informe no resuelve nada. Lo que hace es recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la toma de una decisión. La Asamblea pone en la orden del día el informe, y el informe se vota en el Pleno y se toma una decisión. En este caso sería una destitución y una potencial censura, ¿no? El Pleno Legislativo tiene dos caminos entonces, este proceso de juicio político, y buscar de alguna u otra manera esta ley interpretativa para darle salida a Contraloría en la situación que atraviesa. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. A la par de resolver sobre el futuro, digamos, político y administrativo de la Contraloría actual, en el sentido de la destitución o la censura del excontralor Pablo Celi, y a la par también hacer una ley interpretativa para nombrar una nueva autoridad, ¿no? Porque no hay otro camino asambleísta realmente, ¿no? Por ahora no hay ningún otro camino. Lamentablemente ese es el precio, como le decía hace un momento, de haber armado así, digamos, este tema del quinto poder. Las autoridades, hay fechas para hacer un concurso, y aun cuando mediase una renuncia, la renuncia se anticipa. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer un reglamento, hacer una convocatoria ciudadana para las personas que van a elegir, digamos, el nuevo Contralor, y luego de eso sí un reglamento para el concurso del Contralor, hacer el concurso. Todo eso toma de 4 a 6 meses, ¿no? Es increíble. ¿Qué van a hacer con lo del defensor del pueblo? El defensor del pueblo viene detrás del juicio al excontralor Celi. Una vez recomendado el informe hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, ya está listo, está ingresado en el CAL. El juicio al ex defensor del pueblo Freddy Carrión ha presentado un pedido de juicio político el asambleísta Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, así como el asambleísta Pachacutic Ricardo Vanegas. Cuando se trata sobre un mismo hecho y una misma persona, se juntan los dos procesos. Lo mismo ocurre con proyectos de ley, y se despacha a la par, y el que sigue es el juicio al ex defensor del pueblo. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Encantada, buenos días, gracias. Gracias a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero, asambleísta de Creación. Aquí la pausa, son las 7 de la mañana con 42 minutos.